Luis González Plasencia, te escuchamos, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, José Armando? Muy buenas noches al auditorio. Pues efectivamente, el día de ayer, según lo mandata la ley, rendí mi informe de labores del año 2011 frente a la sociedad civil y pues con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, de la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en representación de Marcelo Ebrard estuvo el licenciado Juan José García Ochoa. Te comento primero el contenido del informe y luego te comento mi opinión, como bien planteabas, sobre la ausencia de jefe de gobierno. El informe lo dividimos en tres partes. Una primera parte destinada a destacar los cambios que hemos hecho, particularmente en el año 2011, en la propia comisión, para poder darle más fuerza al trabajo que hemos venido haciendo. Para mí ha sido muy importante que la comisión actúe de manera integral y que, ya que nuestras recomendaciones no tienen fuerza vinculante, buscar mecanismos para que tengamos otras herramientas para generar mayor incidencia. Y en ese sentido, quiero comentarle al auditorio que la comisión creó 3 nuevas áreas que están funcionando ya con una importante capacidad de incidir. La primera es una consultoría general jurídica que nos está ayudando muchísimo a llevar casos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, lo que es más importante, ante los órganos internacionales. Hemos tenido una presencia muy importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Suprema Corte de Justicia, como decía, a través de la presentación de acciones de inconstitucionalidad y de amicus curiae, que nos han dado la posibilidad de extender nuestras posibilidades de defensa pues al ámbito nacional e internacional. También creamos un centro de investigación aplicada en materia de derechos humanos que tiene como finalidad, por supuesto, hacer investigación a partir de los datos que nosotros tenemos para ofrecer un diagnóstico mucho más acabado de lo que pasa en la ciudad en materia de derechos humanos, pero también para tener un acercamiento con la academia, con los centros de investigación más importantes del país, con los investigadores más connotados, que nos ha sido de gran utilidad porque eso nos ha ayudado, por ejemplo, a respaldar mejor nuestras recomendaciones. Las recomendaciones ya no son solamente las que emergen del trabajo que se hace dentro de la institución, sino que son comentadas, son analizadas, son estudiadas en estos centros académicos, lo cual nos ayuda a reforzar muchísimo su contenido, le da mucha solidez y además genera un importante respaldo, porque como ha ocurrido en varias de nuestras recomendaciones, también académicos y opinadores pues han generado respaldo a las mismas en foros académicos y en distintas formas de expresión que tienen, por ejemplo, a través de los periódicos, etcétera. Y una tercera área que creamos es una unidad de atención a víctimas, que tiene como finalidad brindar una atención mucho más integral, porque a la parte jurídica, que es la que tradicionalmente ha atendido la comisión, se añade ahora una parte psicosocial, muy en la lógica de lo que plantea la recientemente aprobada Ley General de Víctimas. Luego, Jorge Armando, dimos cuenta de la situación de los derechos humanos de la ciudad. Sí. Ahí abundamos en los temas relacionados pues con las construcciones que están generando pues, diversos tipos de reacción en la propia Ciudad de México, el sistema penal como un ámbito de preocupación que pues ya tradicionalmente hemos venido señalando, y los problemas que hay en las relaciones entre hombres y mujeres en las instituciones del gobierno del Distrito Federal, que implican violencia de género institucionalizada, los problemas con las poblaciones callejeras que se están convirtiendo en un problema creciente, ya con 3 generaciones de personas que viven en la calle, y desde luego las poblaciones carcelarias, que
como hemos dicho en otros momentos, viven una situación tal que nos ha llevado a calificar las cárceles como bombas de tiempo. Y finalmente, un llamado al gobierno de la ciudad para que cambie su actitud respecto de la comisión. Ahí nos ha parecido fundamental que sea el propio gobierno de la ciudad el que encabece un proceso que tendrá que irradiarse o tendría, más bien ya estamos a finales del sexenio, tendría que haberse irradiado a los servidores públicos de menor nivel, para que tengan en cuenta pues que la comisión está haciendo su trabajo. No nos toca a nosotros, José Armando, hablar bien del gobierno de la ciudad. Ese es un tema que les corresponde a ellos. Nuestro trabajo es señalar pues cuáles son las fallas que existen. Sabemos que eso incomoda con frecuencia, pero pues detrás de cada reclamo que hacemos hay una víctima, y para nosotros es fundamental que el gobierno, que efectivamente ha sido vanguardia en la promoción de derechos, pues lo sea también en el reconocimiento de las violaciones y en el resarcimiento de los daños. Y con eso te comento también mi opinión sobre la actitud del jefe de gobierno de no estar en el informe. Porque esto no es un asunto fortuito, es un mensaje el que manda el jefe de gobierno con esta inasistencia, y esto que dices es muy importante, pues dimos que la Comisión de Derechos Humanos del DF sea un apéndice del PRD o del gobierno central, y creo que ustedes han sido muy críticos, y en tu caso en particular has señalado deficiencias en materia de derechos humanos, no solo en el DF, sino a nivel nacional, y bueno, pues ahora sí que es una labor que necesitamos los ciudadanos. Como dices, detrás de estos reclamos hay víctimas. Efectivamente, y yo creo que era una oportunidad muy importante para que en este que es el último periodo del gobierno de la Ciudad de México, pues el jefe de gobierno diera un mensaje acerca de cuál es la situación de los derechos humanos en la ciudad y pues qué es lo que hará para enfrentarla en estos últimos meses, cómo le dejará el escenario para quien asuma el gobierno el próximo año. Y también creo que era una muy buena oportunidad para dejar claro que la relación entre las instituciones pues debe estar más allá de la relación entre los titulares, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad pública que es importante asumir y que no puede estar mediada por la relación que exista o la percepción que se dé del trabajo de quienes estamos encabezando, pues en este caso la comisión y el gobierno de la ciudad. Entonces sí, lamentamos muchísimo que no haya estado. El mensaje espero pues que le haya llegado también de regreso, porque sí es importante que él se dé cuenta que en un escenario como el informe de labores de la CDHDF, pues había muchos sectores interesados en escuchar cuál era su punto de vista sobre el diagnóstico que estamos haciendo. Ahora, esto que dices, las cárceles, bombas de tiempo, son asuntos que no se pueden esconder. El asunto igual también, el tema polémico de la supervía poniente. Bueno, nosotros hemos recorrido esa zona, indignación de vecinos. Hay otros que sí están de acuerdo, pero creo que la postura de la comisión era que antes de avanzar en la construcción, pues establecieran estas mesas de diálogo, que no todo se hubiera hecho de pronto, ahí les vamos, ¿no? Sí, de hecho señalábamos esta problemática como un tema que ha generado una confrontación entre el gobierno de la ciudad y la ciudadanía que no ha sabido resolverse de manera adecuada. Es verdad lo que tú comentas, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que están a favor, pero no es un concurso de popularidad, ¿no? No se trata de saber cuántos están a favor y cuántos en contra. Nosotros verificamos ahí que hubo una violación de la ley y esperábamos... Y con eso basta para alzar la voz, ¿no? Sí, con la violación de la ley. Desde luego, ese es el tema central y lo importante, pues escuchar del jefe de gobierno por lo menos pues un mensaje acerca de esto que fue verificado por la comisión y que después fue comprobado por tribunales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por otras instancias del Poder Judicial Federal. Bien,
Luis González Plasencia, nos seguimos escuchando. Muchas gracias, como siempre. Muy buenas noches. Y por cierto, ¿a qué hora fue el informe? Fue a las 11 de la mañana de ayer. A las 11 de la mañana. Así es. Bueno, pues es que esto no es un asunto pues algunos, insisto, es un asunto público relevante, algunos podrían tomar a chisme, pero me dicen que Ebrard estuvo en una boda ayer, que sí fue a una boda de la periodista Lolita de la Vega. Tiene toda pues la libertad de asistir, pero fue a una boda y no fue al informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Gracias, Luis González Plasencia. Gracias, Juan Armando. Un abrazo y un saludo al auditorio. Un abrazo. Muy buenas noches al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Insisto, pues Ebrard tiene todo el derecho de asistir a una boda. Seguramente fue en la noche.